En el nombre de Boishuku, ¿qué es esa bola de fuego? ¿Por qué ha caído del cielo? Miren en su interior. Hay algo adentro. En efecto, en el interior de la esfera, una figura difusa comenzaba a distinguirse, haciéndose más clara poco a poco. Pero no. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Entonces, un extraño personaje emergía de la bola de fuego. Tenía una larga túnica en colores rojo y negro que le cubría la cabeza. Su rostro, oculto por una capota, miraba al suelo. Su cuerpo, de baja estatura, estaba encorvado, pero corpulento, y estaba cubierto por las placas de una gran armadura. Sin inmutarse por la presencia de los labradores, el personaje dio unos pasos y siguió mirando al suelo. Luego, lentamente se retiró la capota, la cual dejó ver un gran par de orejas que sobresalían entre una espesa cabellera. Luego, por entre sus piernas, se hizo visible una larga cola. ¡Hey! ¡Miren! ¡Tiene cola de caballo! ¿Qué son esas orejas? El personaje levantó la mirada y se vio que solo tenía un gran ojo que los miraba interrogante. Bueno, hombre, tampoco es para... Súbitamente, del personaje emergieron varios tentáculos de fuego. Con indiferencia, dio unos cuantos pasos y miró hacia el cielo. Al fin, Fuchiraku ha regresado. Boichiku, no debiste enviarme a vagar por el universo, pero después de un exilio de 20 veces 5 20 de años, el cometa del fuego ha retornado. Y ahora soy libre. Los labradores, atrapados por los tentáculos, miraban aterrorizados a aquel personaje. Fuchiraku volvió a mirarlos. ¿Y qué tenemos aquí? Unos cuantos Mujizak. Decidme, ¿dónde está Buchiku? ¿Dónde está Baku? ¿De qué hablas? El padre Boishiku ya no está en este mundo. Así que soy el único que queda. Nadie se interpondrá ahora en mi camino. Boichiku, olvidaste que algún día regresaría. Solo quedan los templos Tokiyama y Suwamatsu. ¿Ah? Fuchiraku sonrió en silencio y apretó más sus tentáculos. Luego miró a sus cautivos. Después de tantos años en cautiverio, recuperaré lo que se me ha quitado y me pertenece. La leyenda de Shitoku. Una producción Cuarentena 2021. A la mañana siguiente, en el templo de la aldea de Tokiyama, la anciana Gawa se encontraba en la puerta del templo, despidiéndose de Yitu, quien salía con sus amigos a recoger bayas fuera de la aldea. Procura traer bayas de arrayo, mijito. Suelen darse en esta época del año. Claro, abuelita, no lo olvidaré. Vamos, amigos, vamos. Y no olvides regresar antes del mediodía. La anciana vio cómo los muchachos se alejaban y luego se dio vuelta y entró al templo. Allí se acercó al fuego y tomó el cuenco de las adivinaciones. Hay dudas que debo aclarar. Agawa miró su mirada en el cuenco y echó en él unos trozos de hojas de los árboles de la montaña. La visión del cuenco empezó a cambiar y una silueta borrosa apareció en el fondo. Las estrellas traen malos
a busca mi consejo. Quizás un mal momento. Nunca es malo para saludar a un viejo amigo. Nunca lo es, Lisa. Pero sí, te he invocado para saber de ese presagio que se anuncia. También hemos visto a la estrella de fuego. Una nueva señal que anuncia la desgracia. ¿Es posible lo que sospecho? ¿Es este el retorno del cometa Fogatsu? El ciclo de 20 veces 5 20 llega a su fin. 2000 años han transcurrido. ¿Qué pasó en ese entonces? ¿Qué podría suceder ahora? La anciana frunció el ceño. Trató de recordar las historias del pasado que sus abuelos le habían contado cuando era niña. De repente, ¿Qué? la imagen en el cuenco se desvaneció. ¿Un peregrino? El hombre era, en efecto, uno de los labradores de la noche anterior. Estaba, sin embargo, muy pálido y su mirada parecía extraviada. Respetada pitonisa, he venido en peregrinaje a honrar el árbol Amatsu y a pedir que me digas mi futuro. Te ves cansado de tu viaje, peregrino. ¿Deseas comer o beber algo? No es necesario. Agawa, un poco extrañada, condujo al visitante al patio del templo y luego tomó su cuenco de las adivinaciones. Este es el árbol Amatsu, el poder sagrado. Wakatsu del Hishak. El hombre abrió los ojos y su mirada, antes perdida, ahora estaba fija en el fruto de los granos de oro. Para rendirle homenaje al árbol, deberás depositar tu ofrenda en el agua del cuenco, y así leeré tu futuro. El hombre no respondió, seguía mirando fijamente al árbol. Peregrino, vuestra ofrenda. Oh, sí, la ofrenda. Con dificultad, el hombre retiró la mirada del árbol y buscó en su mochila. Estaba ahora más pálido y un sudor frío cubría su cuerpo. Lentamente, sacó la ofrenda entre su puño y la depositó en el cuenco. Veamos. La anciana se percató entonces de que la ofrenda era un puñado de arañas muertas. ¿Qué? Entonces, con horror, vio en el reflejo del cuenco los sucesos de la noche anterior. ¡No! Al ver esto, Agawa se levantó rápidamente. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha traído este cometa? El peregrino quedó en silencio y luego de repente se desplomó al suelo. Horrorizada, la pitonisa vio que era un cuerpo sin vida que como un títere era manejado por una fuerza maligna. ¿Quién eres? Revélate ahora. Entonces Agawa miró hacia arriba y a unos metros del suelo vio levitando a Futsiraku, quien la observaba seriamente. ¿Qué le has hecho a este pobre hombre? Este es un lugar sagrado. Has hecho muy bien en cuidar lo que es mío, guardiana. Pero es tiempo de recuperar. ¿De qué estás hablando, demonio? Boichiku no debió quitarle el Hishak a mi hermana Witaku. ¿Qué? Ignoro quién seas, demonio. Pero debes saber que el árbol Amatsu y el poder de Hishak no le pertenece a nadie. Te equivocas, anciana. El poder de la tierra me debe ser mío. Así como tengo el Gatak. Entonces, de Futsiraku convergieron varios tentáculos de fuego amenazadores. ¿Es el Gatak? ¿El poder del fuego? ¿Cómo lo obtuviste? Siempre fue mío y ahora, anciana, le darás a Futsiraku el Hishak, el poder de la tierra. ¿Futsiraku? ¡Nunca! Sobre mi cuerpo muerto.
Como quieras. La leyenda de Shotoku, con las actuaciones de Gomen, Sengame, Taki Orue, Tungo, Kiya y más. Narración y producción de una producción Cuarentena 2021.